Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Ya estamos de vuelta una vez más, ¿verdad? Con un programa nuevo, se llama Cuentos, Mitos y Leyendas. Esperemos que les guste porque hoy les traemos el cuento de Blancanieves. Alguna vez en nuestra vida, ¿verdad? Cotidiana o también en la escuela lo hemos escuchado y no tan solo eso, nos lo han contado nuestras maestras, ¿no? Y no tan solo eso, también hemos visto películas en Disney que no también habla de Blancanieves, sino también de Cenicienta, ¿no? Vamos a leer ahora sí que un poco del cuento de Blancanieves, que también va incluido unos 7 enanitos, ¿no? Quienes al regresar de su pequeño trabajo, llegan y encuentran a Blancanieves durmiendo muy cómodamente en una de las camas, ¿no? Vamos a leer la historia de Blancanieves. Dice: érase una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves, que vivía en un reino muy lejano con su padre y madrastra. Y fíjense, les cuento que la madrastra, ay no, qué madrastra tan malvada, era una muy pero muy malvada madrastra. Su madrastra, la reina, era también muy hermosa, pero arrogante y orgullosa. Se pasaba todo el día contemplándose frente al espejo. El espejo era mágico y cuando se paraba frente a él le preguntaba: espejito, espejito, dime quién es la más hermosa del reino. Entonces el espejo respondía: tú eres la más hermosa de todas las mujeres. La reina quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Sin embargo, con el pasar de los años, la belleza y bondad de Blancanieves se hacían más evidentes. La reina, sin embargo, también, por todas sus buenas cualidades, superaba mucho la belleza física de la reina. Y llegó el día en que la reina le preguntó de nuevo al espejo: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Y el espejo contestó: Blancanieves, a quien su bondad la hace ser aún más bella que tú. La reina se llenó de ira y ordenó la presencia del cazador y le dijo: llévate a la joven princesa al bosque y asegúrate de que las bestias salvajes se encarguen de ella. Con engaños, el cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando estaba a punto de cumplir las órdenes de la reina, se apiadó de la bella joven y dijo: ¡corre! Vete lejos, pobre muchacha, busca un lugar seguro donde vivir, sálvate de esa malvada madrastra. Entonces, encontrándose sola en el gran bosque, Blancanieves corrió tan lejos como pudo hasta la llegada del anochecer. Entonces divisó una pequeña cabaña y entró en ella. La cabaña era muy pequeña. Había una mesa con un mantel blanco y 7 platos pequeños, y con cada plato una cucharita. También había 7 pequeños cuchillos y tenedores, y 7 jarritas llenas de agua. Contra la pared se hallaban 7 pequeñas camas, una junto a la otra, cubiertas con chocolate, tan blancas como la nieve. Blancanieves estaba tan hambrienta y sedienta que comió un poquito de vegetales y pan de cada platito y bebió una gota de cada jarrita. Luego quiso acostarse en una de las camas, pero ninguna era de su medida, hasta que finalmente pudo acomodarse en la séptima. Cuando ya había oscurecido, regresaron los dueños de la cabaña. Eran 7 enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas. Ellos encendieron sus 7 linternas y observaron que alguien había estado en la cabaña, pues las cosas no se encontraban en el mismo lugar como los pequeños enanos las habían dejado. El primer enano dijo: ¿quién se ha sentado en mi silla? El segundo dijo: ¿quién mordió parte de mi pan? El tercero: ¿quién mordió parte de mi pan? Y después: ¿quién comió de mi plato? Después: ¿quién tomó parte de mis vegetales? ¿Quién usó mi tenedor? El sexto dijo: ¿quién usó mi cuchillo? Y el último: ¿quién bebió de mi jarra? ¿Acaso se ha metido un pequeño ogro en nuestra cabaña? Entonces el primero observó una arruga en su cama y dijo: alguien se ha metido en mi cama. Y los demás fueron a revisar sus camas diciendo:
Alguien ha estado en nuestras camas también. Pero cuando el séptimo miró su cama, encontró a Blancanieves durmiendo plácidamente y llamó a los demás. ¡Oh cielos!, susurraron. ¡Qué encantadora muchacha! Cuando llegó el amanecer, Blancanieves se despertó muy asustada al ver a los 7 enanos parados frente a ella, pero los enanos eran muy amistosos y le preguntaron su nombre. Mi nombre es Blancanieves, respondió, y les contó todo acerca de su malvada madrastra, que no le daba ni siquiera un vaso de agua, ni siquiera un plato de comida. Los enanos le dijeron a Blancanieves, si puedes limpiar nuestra casa, cocinar, tender las camas, lavar, coser y tejer, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Blancanieves aceptó feliz y se quedó con ellos. Pasó el tiempo y un día la reina decidió consultar a su espejo y descubrió que la princesa vivía en el bosque. Furiosa, la madrastra envenenó una manzana y tomó la apariencia de una anciana. Ay, sí que era muy malvada la madrastra de Cenicienta, ¿verdad? ¿Cómo creen que convertirse de una madrastra ya a una anciana? O sea, eso sí es muy malvado, ¿no creen, niños, niñas, que nos están viendo y escuchando este nuevo programa? Solo a través de Radio Comunitaria Itzocar. Al día siguiente, los enanos se marcharon a trabajar y Blancanieves se quedó sola. Poco después, la reina disfrazada de anciana se acercó a la ventana de la cocina. La princesa le ofreció un vaso de agua. «Eres muy bondadosa», dijo la anciana. «Toma esta manzana como gesto de agradecimiento». En el momento en que Blancanieves mordió la manzana, cayó desplomada. Los enanos, alertados por los animales del bosque, llegaron a la cabaña. Mientras la reina huía, con gran tristeza, colocaron a Blancanieves en una urna de cristal. Todos tenían la esperanza de que la hermosa joven despertase un día, y el día llegó cuando un apuesto príncipe que cruzaba en el bosque en su caballo vio a la hermosa joven en la urna de cristal y, maravillado por su belleza, le dio un beso en la mejilla. La joven despertó al haberse roto el hechizo. Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso cuento! ¿No les pareció hermoso? Súper hermosísimo. A mí me pareció muy encantador. Imagínense, una princesa que vive con su malvada madrastra en un reino tan hermoso, que la madrastra no le daba ni siquiera un plato de comida, ni siquiera un vaso de agua, y irse al bosque y encontrarse con 7 pequeños enanos que se volvieron su familia. ¡Wow! Eso sí es un hermoso cuento que a mí me encantó. Y después de este pequeño corte volvemos con otro cuento que se llama La Cenicienta y el Príncipe. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos a su programa Cuentos, Mitos y Leyendas. Zócalo. Somos Radio Comunitaria Zócalo, integrantes de la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. En poco tiempo tú quisieras terminar. somos Radio Comunitaria Zócalo, Integrantes de la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. Sentir que en poco tiempo tú quisieras terminar. Cada día más cerca de ti. Ya estamos una vez más en su programa Cuentos, Mitos y Leyendas.
Y claro que sí, así como hemos escuchado el cuento de Blancanieves y los 7 enanos, también hay otros cuentos, ¿no? Como Pocahontas, Mulan, de varias princesas, y el que les tengo a continuación es La Cenicienta. ¿De qué trata este cuento? Pues que la malvada madrastra de Cenicienta, al igual que la malvada madrastra de Blancanieves, es diferente, ¿no? Porque Blancanieves, su madrastra, la envenenó con una manzana, y aquí la madrastra de Cenicienta la pone a hacer los quehaceres del hogar, que a lavar, a tender y a planchar la ropa de ella, y no tan solo de ella, sino también de las hermanastras, ¿verdad? Dice, la historia de Cenicienta es una historia de bondad. La muchacha demuestra su bondad tratando bien a sus hermanas, cuando ellas nunca han sido consentientes con ella, y la lleva al externo cuando éstas le piden perdón y las perdona sin pensarlo, ofreciéndoles su cariño incondicional. Así es, también las hermanastras tratan mal a Cenicienta, ¿no? Dice, érase una vez un hombre bueno que tuvo la desgracia de quedar viudo al poco tiempo de haberse casado. Años después conoció a una mujer muy mala y arrogante, pero que a pesar de esto logró enamorarla. Ambos se casaron y se fueron a vivir con sus hijas. La mujer tenía 2 hijas tan arrogantes como ella, mientras que el hombre tenía una hija dulce, buena y hermosa como ninguna otra. Desde el principio las 2 hermanas y la madrastra hicieron la vida imposible a Cenicienta. Wow, imagínense, o sea, que su papá vuelva a ser, bueno, más bien dicho, a rehacer su vida con alguien, ¿no? Y que no las trate bien como debe de ser, que las trate mal, que las ponga a hacer los quehaceres del hogar, que sí es una responsabilidad para nosotras las mujeres, y no tan solo para las mujeres, sino también para los hombres. Es una responsabilidad ayudar a nuestros padres con los quehaceres y labores del hogar, como por ejemplo lavar trastes, lavar ropa, barrer, cocinar, trapear, ¿no? Entre otras muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, si tenemos hermanos pequeños, pues también ayudarle a nuestros padres a cuidarlos. Y así tal y como lo obligaban a Cenicienta, así nosotros también nos pueden obligar nuestros padres, porque son personas mayores a las que debemos de respetar, ¿verdad? Y dice, le obligaban a llevar viejas y sucias ropas y a hacer todas las tareas de la casa. La pobre se pasaba el día barriendo el suelo, fregando los cachorros y haciendo las camas. Y por si esto no fuese poco, hasta cuando descansaba sobre las cenizas de la chimenea, se burlaban de ella. Cenicienta, Cenicienta, mira, otra vez va llenas de cenizas. Pero a pesar de todo, ella nunca se quejaba. Un día oyó a sus hermanas decir que iban a acudir al baile que daba el hijo del rey. A Cenicienta le apeteció mucho ir, pero sabía que no estaba hecha para una muchacha como ella. Planchó los vestidos de sus hermanastras, la ayudó a vestirse y peinarse, y las despidió con tristeza. Cuando estuvo sola, rompió a llorar de pena por no poder ir al baile. Entonces apareció su hada madrina. ¿Qué ocurre, Cenicienta? ¿Por qué lloras de esa manera? Porque me gusta ir al baile como mis hermanas, pero no tengo forma. Creo que puedo solucionarlo, dijo, esbozando una amplia sonrisa. Cenicienta recorrió la casa en busca de lo que le pidió su madrina: una calabaza, 6 ratones, una rata y 6 lagartos. Con un golpe de su varita los convirtió en un magnífico carruaje dorado tirado por 6 corceles blancos, un gentil cochero y 6 serviciales lacayos. ¡Guau! Convertir una calabaza, 6 ratones, una rata y 6 lagartos en un carruaje de princesa, eso sí es un milagro. Ah, sí, se me olvidaba, dijo el hada madrina, y en un último golpe de varita convirtió sus harapos en un magnífico vestido de tisú, de oro y plata, y cubrió sus pies con unos delicados zapatillas de cristal. Solo una cosa más, Cenicienta. Recuerda que el hechizo se romperá a las 12 de la noche, por lo que debes volver antes. Cuando Cenicienta llegó al palacio, se hizo un enorme silencio. Todos admiraban su belleza, mientras se preguntaban ¿quién era esa hermosa princesa?
El príncipe no tardó en sacarla a bailar, y desde el instante mismo en que pudo contemplar su belleza de cerca, se enamoró de Cenicienta. No pudo dejarla de admirar. A Cenicienta le ocurría lo mismo, y estaba tan a gusto que no se dio cuenta que estaban por dar las 12 de la noche, y todo el encuentro mágico se iba a desaparecer: la carroza, el vestido y las bonitas zapatillas de cristal. Se levantó y salió corriendo del palacio. El príncipe, preocupado, salió corriendo también, aunque no pudo alcanzarla, tan solo uno de sus zapatillas de cristal que la joven perdió mientras corría. Días después llegó a casa de Cenicienta un hombre desde palacio con el zapato de un cristal. El príncipe le había dado orden que se lo probaran todas las mujeres que hubiese en el reino. Pero la malvada madrastra de Cenicienta no quiso que se lo probara Cenicienta, solo quiso que se lo probaran sus hijas. Al reino hasta que encontrara a su propietaria. Así que se lo probaron las hermanastras, y aunque hicieron toda clase de esfuerzos, no lograron meter su pie en él. Cuando llegó el turno de Cenicienta, se echaron a reír y le dijeron: ja, 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 tú no vas a entrar en esos zapatos, porque nosotras le correspondemos al rey, tú no. Y a Cenicienta no le importó qué tanto dijeran sus hermanastras, qué tanto dijera la madrastra. Ella se midió la zapatilla de cristal. ¿Y qué creen? Pues sí le quedó la zapatilla de cristal a Cenicienta, y se casó con el príncipe. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y sí, hay varias historias así, que hay unas princesas que tienen madrastra, hay otras que no, ¿verdad? Como la Bella y la Bestia, que Bella se tiene que casar con la Bestia, y obviamente que al principio pues viven tristes, viven como que enojados, pero al final de cuentas la Bestia se enamora de Bella y Bella de la Bestia. Aunque déjenme contarles que la Bestia no es bestia, sino que es un príncipe, pero por un hechizo se vuelve bestia. Y así es la Bella y la Bestia. ¿Y desde dónde surgen los cuentos? Pues los cuentos vienen desde nuestras infancias, ¿no? Que sí, nuestros papás nos han contado los cuentos, nos han contado leyendas como la de La Llorona, la de la Nahuala, ¿no? Incluso que hasta existen las películas, ¿no? Y no tan solo eso, también existen las películas de Barbie, que también según es una princesa, ¿no? Como Cenicienta, Blancanieves, Mulan, Moana, que también Moana tiene su historia bonita y tiene un cuento muy, pero muy bonito. Así es, y vamos a continuar con un bonito cuento que se llama La Bella y la Bestia. Síguenos en Facebook como Radio Comunitaria Ixocan. No pierda todas las partidas. Somos Radio Comunitaria Ixocan. Integrantes de la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. Sin ti, en poco tiempo tú quisieras terminar. Claro que sí, y ya volvemos del pequeño corte que nos fuimos, ¿verdad? Y continuamos con este pequeño cuento que dice La Bella y la Bestia. Érase una vez un mercader que había perdido su enorme fortuna. Un día debió viajar a un lugar muy lejano, y les preguntó a sus hijas qué querían a su regreso. Sus dos hijas mayores pidieron joyas y vestidos sin considerar la situación de su padre. Pero la hija menor, a quien todos llamaban Bella, dijo: «Padre, solo te pido una rosa de pétalos rojos». El mercader, en su camino de regreso, tuvo que atravesar un bosque muy espero. Era una noche oscura y buscó un lugar donde dormir.
Después de un rato, divisó a lo lejos un enorme castillo y se dirigió hacia él. Al acercarse a la puerta, ésta se abrió por sí sola, y al no escuchar respuesta, el mercader entró, fue al comedor, se sentó a la mesa y comió los alimentos servidos en ella. Luego encontró una habitación y se acostó en una cama suave y esponjosa. Antes de dormirse dijo: el dueño de esta casa y sus sirvientes no tardarán en dejarse ver. Espero me perdonen la libertad que me he tomado. Al día siguiente, al salir del castillo, se detuvo a admirar un hermoso rosal y arrancó una de sus rosas, con la intención de llevársela a Bella. De repente, una bestia de aspecto feroz, que llevaba una ropa de seda fina, saltó de un arbusto. Te di comida y una cama para dormir, y ahora estás robando mis rosas, dijo rugiendo. El mercader estaba avergonzado y asustado. Con voz temblorosa le ofreció disculpas. La bestia decidió dejarlo ir solo si prometía enviar a una de sus hijas al castillo. El mercader estuvo de acuerdo y corrió a casa. Desconsolado, les habló a sus hijas acerca del encuentro con la bestia. ¡Uy, pero qué bestia tan salvaje! Las dos hermanas culparon a Bella por la suerte de su padre. Esto no hubiera sucedido si hubieras pedido vestidas o joyas, dijeron. Sintiéndose responsable, Bella aceptó quedarse con la bestia. La bestia trataba a Bella con mucha bondad. Le ofrecía la habitación más grande y le permitió recorrer su hermoso jardín. En las noches, Bella se sentaba cerca de la chimenea y cosía mientras la bestia le hacía compañía. Al principio sentía miedo de la bestia, pero poco a poco empezó a agradarle. La bestia, sin poder contener sus sentimientos, le pidió a Bella que se casara con él, pero ella se negó. No podía olvidar su horripilante aspecto. Aún así, la bestia continuó tratándola con generosidad y mucho amor. ¡Wow! Una bestia tratando a una bella princesa con generosidad y amor. Yo creo que en esta vida hay muy pocos príncipes que tratan a una princesa y más con su belleza, ¿no? Como Bella extrañaba mucho a su padre, la bestia le dio un espejo mágico y dijo: mira el espejo y podrás ver a tu familia. Nunca te sentirás sola. Un día, Bella miró el espejo y vio que su padre estaba muy enfermo. Entonces fue donde la bestia suplicando y llorando: por favor, déjame ir a casa, solo quiero ver a mi padre. La bestia rugió encolerizada: no, nunca dejarás este castillo. Al decirlo, salió de la habitación, pero después de un tiempo se acercó a Bella y dijo: puedes ir a quedarte con tu padre por 7 días, pero debes prometerme que regresarás. Bella, muy feliz, estuvo de acuerdo. Luego se fue a quedar con su padre, quien pronto se recuperó con su presencia. Bella se quedó con su familia durante más de los 7 días. Se había olvidado de la bestia y su castillo. Pero una noche tuvo una terrible pesadilla en la que vio a la bestia enferma de gravedad. Bella regresó al castillo de inmediato. Al ver a la bestia débil y enferma, le dijo entre sollozos: viviré contigo para siempre. Con solo decir esas palabras, la bestia se convirtió en un apuesto príncipe y dijo: he vivido bajo una maldición todos estos años y solo el verdadero amor pudo romperme el encanto. La bella y la bestia se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Wow! ¡Qué cuento tan hermoso! Bella y la bestia. ¡Wow! Que solo con decirle a su padre que quería unas rosas rojas, su padre se arriesgó, se metió al castillo de la bestia y la bestia terminó casándose con el ogro. Más bien dicho, con la bestia, que no era una bestia, era más un príncipe. Bueno, y vamos a seguir con un cuento, que es el cuento, más bien dicho, la historia de Mulan. ¿La han escuchado hablar o han escuchado esa historia? Más bien dicho, es una película, ¿verdad? Pero aquí nos sale el cuento. Vamos a leer y vamos a decir
a ver qué nos parece el cuento de Mulan, que dice, es la historia de Mulan. Es la historia de Mulan, que hija única del matrimonio Fa. Comienza cuando la joven se arregló especialmente para visitar a la casamentera y su abuela le dio el grillo de la suerte. ¡Wow! ¿Que tu abuela te dio un grillo de la suerte? Eso sí es interesante, muy interesante. Yo nunca tuve ningún grillo de la suerte que me diera suerte, ¿verdad? Como Mulan quería ver a sus padres contentos, trató de agradar a la casamentera para que le preparara una buena boda, pero no lo consiguió. Servir el té vestida con tantas sedas y moviendo el abanico con gracia resultaba complicado. Al final, sin querer, prendió fuego al vestido de la casamentera. Mulan había fracasado y estaba muy triste, pero su padre, como siempre, la consoló. En el jardín le mostró un árbol y sonriendo le explicó que la última flor del cerezo podía ser la más bonita, no debía tener prisa. El emperador ordenó que un hombre de cada familia se incorporara al ejército. En casa de los Fa solo había un hombre, el padre de Mulan, y ya era mayor, pero muy viejo. Mulan, para salvarle, cogió su espada y su armadura, se cortó el pelo, montó en su caballo Khan y se fue. Estaba decidida a alistarse en el ejército en el lugar de su padre. En el altar de su casa, sus ancestros se reunieron para estudiar la forma de proteger a Mulan. Tras discutir durante mucho rato, enviaron al pequeño dragón Mushu para que cuidara de ella. Mushu y Grillo, el insecto de la suerte, fueron detrás de Mulan. Ella se presentó a Shang, el capitán, en el ejército chino. Todos creyeron que Mulan era un muchacho, pero en realidad no era un muchacho, sino una muchacha muy guapa y apuesta. El entrenamiento militar era muy duro, pero Mulan lo resistió mucho y Grillo estaban con ella y la aconsejaban, aunque no siempre las cosas salían bien. Mulan acabó trepando a un poste con 2 discos de bronce. Shang condujo a sus tropas a un paso que había entre las montañas. Allí estaban los hunos, pero eran mucho más numerosos que ellos. Estaban perdidos. Afortunadamente, a Mulan se le ocurrió una idea. Disparó el cañón por encima de los enemigos en la ladera de la montaña. El tiro provocó un alud y los humos quedaron sepultados en la nieve. Pero Shan Yu, el jefe de los hunos, se salvó e hirió a Mulan. Shan estaba contentísimo. Los soldados victoriaron a Mulan y el médico le curó la herida, pero luego contó que el héroe era una mujer. Shan se sintió engañado, se enfadó y se alejó con sus hombres. Mulan, sola con Khan, Mushu y Grillo, se puso muy triste, pero poco después se enteró de que Shan Yu había entrado en el palacio imperial y había hecho prisionero al emperador. Amenazaba con matarle si alguien intentaba liberarle. Mulan se dirigió a la capital disfrazado a sus amigos de mujeres y de este modo entraron en el palacio y rescataron al emperador. Luego Mulan luchó contra Shan Yu y le venció gracias a Mushu, que dirigió contra él un enorme cohete. La amenaza de los hunos había desaparecido. Todos aclamaron a Mulan como su salvadora. El emperador le hizo regalos y le ofreció el puesto de consejera imperial, pero ella prefirió volver a su casa con su familia. Y hasta allí fue a buscar a Shan, que se había enamorado de la joven, más valiente de China, y por supuesto, ella le correspondía. Colorín colorado, esta historia ha terminado. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con un mito. Dos y 45 minutos. Síguenos en Facebook,
¿Cómo? Radio Comunitaria Ixocan. No pierda todas las partidas. Somos Radio Comunitaria Ixocan. Integrantes de la red de radios comunitarias e indígenas del Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza, Puebla y Tlaxcala. Sentí que en poco tiempo tú quisieras terminar. Ya estamos una vez más en su programa Cuentos, Mitos y Leyendas. Y si saben un cuento, un mito o una leyenda, a favor de mandarlos a la página de la radio para darle lectura y a ver qué opinan los demás, ¿verdad que sí, público? Y claro que sí, saludos a Yesenia Guzmán, que está viendo el programa. Saludos a Medardo Guzmán, que por suerte mañana es su cumpleaños. Allá tengo el compromiso, ¿verdad? Y saludos al compañero Gilberto, que está en controles y detrás de cámaras. Claro que sí, de aquí me salió que La Llorona no tan solo es una leyenda, sino que también es un mito, ¿verdad? Bueno, mucha gente cree que La Llorona es un mito, pero la demás gente cree que es una leyenda. Vamos a leer un poco. La Llorona es un fantasma del folclore hispanoamericano originario del mundo prehispánico, que según la tradición oral es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos. Ay, eso de ahogar a sus hijos no me parece lo correcto. Es algo malo que hacen las mujeres, por eso hay que pensarla bien antes de actuar. Si queremos tener hijos, hay que tenerlos, si no, ¿para qué los vamos a tener, verdad? Que luego, arrepentida y maldecida, los buscaba por las noches, por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto, ¡ay, mis hijos! A quienes la ven huyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible con añadidos, texturizaciones e hibridaciones en muy diversos manejos. La leyenda de La Llorona es antigua y tiene orígenes prehispánicos mexicas y mayas en la forma de diversos personajes con características similares. Y aquí me manda saludos, claro que sí, a mi amiga Kendall Durán y me dice, sí, mira amiga, te cuento, yo he escuchado a La Llorona que pasa por mi calle en las noches y no tan solo en los ríos, sino también en las calles que luego anda gritando, ¡ay, mis hijos! Y yo pienso que me va a llevar. No, amiga, claro que a ti no te va a llevar. Obviamente que nada más es una leyenda, es una historia, es un mito. La Llorona en realidad no existe. No tienes de nada por qué preocuparte. Y si escuchas ese llanto de ¡ay, mis hijos! Puede ser un vecino, puede ser un tío, puede ser un primo que solo te está espantando. Pero tú no tengas miedo, no pasa nada. Durante la época virreinal, las generalidades de la leyenda tomaron forma y a través del tiempo, la leyenda de La Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad, la leyenda continúa siendo muy popular desde su origen. ¿Y por qué muy popular? Porque tal y como lo decía mi amiga, ¿no? Hemos escuchado, imagínense las personas que viven cerca del río, escuchar esos gritos de ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Me voy a llevar a esos niños chillones y gritones. Obviamente que sí los van a escuchar porque es alguien de su familia que trata de espantar a esos pequeños, ¿no? Con tal de que obedezcan a sus padres, porque hay muchos pequeños que no obedecen a sus padres, al contrario, les rezongan, les hablan con groserías, no los respetan y por eso las mamás siempre dicen, ay, mis hijos, ya te cargó La Llorona, te va a llevar La Llorona, ahí viene por ti. Y obviamente le están metiendo ese miedo al niño, ¿verdad?
pero pues obviamente que si el niño no obedece, pues obviamente que sí se lo va a llevar la Llorona, y es sobre todo que le meten miedo, pero ahora sí para que cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, hay un niño, que no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero hay un niño que luego a veces no quiere hacer su tarea y su mamá le mete ese miedo de que ay, viene la Llorona, ya está en el río, ya viene por ti, te va a llevar. Y le empieza a decir, ay, mis hijos, me voy a llevar a ese niño que no quiere hacer la tarea. ¿Sí o no, público? Hemos escuchado que dicen así, ¿no? Pero en sí, no se espanten, la Llorona en realidad no existe, aunque muchos le llevan la contraria de que existe. No existe, solo es un cuento, un mito o una leyenda. ¿Ustedes qué creen que sea en realidad? ¿Cuento, mito o leyenda? Déjenmelo saber en los comentarios. Y claro que sí, no tan solo eso, hay varias versiones de la Llorona. La Llorona es la historia de una dama de blanco que tiene su vestido de blanco y los pelos aquí, ¿no? Enfrente, y toda de maquillaje negro, porque ha llorado mucho por la pérdida de sus hijos. O también, mejor conocida como la Dama de Agua, vinculada a ciertos lugares de poder y que tiene una naturaleza infernal. Uy, muy oscura, ay, qué miedo. Sin embargo, la leyenda cuenta con múltiples versiones. Esto ocurre porque posee un ecotipo polifocalizado, es decir, en realidad es una familia de leyendas con un perfil translocalizado de diversos puntos del continente americano. Pero en sí, en un lugar donde sí existe la Llorona es Xochimilco. Es donde suscitó la historia de que el marido de la Llorona, ¿verdad?, se enteró de que estaba esperando unos hijos. Se enteró, pues, ahora sí, de que estaba embarazada, ¿no? Y el muchacho, como no se quería ser responsable de los hijos, pues la Llorona adoptó por ahogarlos, llevárselos al río con engaños, y ahora sí que ahogarlos en el río. Y ahora ya anda penando por las calles, los pueblos, y ahora sí más que nada, hasta en los campos, fíjense. Me ha tocado ver que señores ya grandes, de 75 años, de 80 años, me han contado la historia o la leyenda de que cuando van al campo a trabajar, ¿verdad?, luego escuchan, ay, mis hijos, me voy a llevar a los señores que andan aquí trabajando a medianoche en el campo, porque extraño mucho a mis hijos. Ay, mis hijos. Incluso hay personas en Xochimilco que viven y sí, dicen que conocieron a la Llorona, y a la Llorona de verdad, a la Llorona real, ¿verdad? Entonces, que si escuchan el lamento de la Llorona, no piensen que es la Llorona de verdad. Ha de ser un familiar que los trata de espantar. Uy, un relato de origen. Maldita seas, dice, los espíritus malignos te perseguirán siempre y vivirás miles de años llorando tu desgracia. Para ejemplo de las hijas que marchan en la frente de sus padres. Maldición sobre ti, Llorona. En versiones de México y Centroamérica es común que los relatos de origen de la Llorona mencionen su etnia, su linaje, su situación económica, su nombre, el del esposo y hasta el del hijo o hijos. Y generalmente el relato es situado en la época inmediata a la conquista española, en los primeros años de la colonia. Aunque en otras versiones, en épocas más recientes, la mujer puede ser una indígena, una mestiza o una española amante de un conquistador español. ¿Se imaginan eso? La Llorona tuvo un amante de un conquistador, que fue un conquistador español. Wow, me quedo pensando, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Ustedes qué opinan, público? Y no tan solo eso, también en Guatemala existe la Llorona. Toma el nombre de María y es el alma en pena de una mujer de origen criollo, descendiente de españoles o mestiza de un estrato socioeconómico alto, quien engaña a su esposo con un mozo de la hacienda, quedando embarazada, por lo que decide ahogar a su hijo de nombre Juan de la Cruz, con la consecuente maldición.
En Guatemala también cuentan que mientras más cerca se escuchan sus gritos es porque más lejos se encuentra la Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Uy! ¡Qué miedo los gritos de la Llorona! Y mientras más lejos se escucha es señal que está pasando más cerca de la persona que escucha el llanto. ¿Y qué quiere decir? Que se va a llevar a los niños pequeños desobedientes. La geografía de la región juega un papel en las características de la leyenda. Y no tan solo eso, sino que la presencia del agua está presente en casi todas las versiones, a veces asociada a sitios específicos relevantes de cada país. Oh, no tengan miedo si escuchan el grito de la Llorona, niños, solo es su mamá, su papá o sus hermanos quienes nos quieren asustar. Y claro que sí, mi nombre es Kim Guzmán. Fue un gusto para mí estar en su nuevo programa, Cuentos, Mitos y Leyendas. Y ya saben, si escuchan el grito de ¡ay, mis hijos!, salgan corriendo. Hasta la próxima.